Continuamos, vamos a recibir a nuestra invitada de la tarde de hoy. Ella es abogada, especialista en ciencias penales y criminológicas, es dirigente nacional del movimiento al socialismo. Su nombre, María Verdeal, Mariche17, aparece en su cuenta en X. María, ¿cómo está usted? Buenas tardes, un placer tenerla con nosotros. El placer es todo mío estar en tan prestigioso programa. Por aquí estamos a la orden. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Lo primero que contigo voy a hablar de muchísimas cosas sobre el país con el que estamos viviendo, pero hace unos días cobró usted la quincena de profesora universitaria y me atrajo la idea de que usted publicara su salario de profesora. Estamos comenzando clases en todo el país y usted hizo una crítica frontal, sin miedo, sobre el tema de lo que están viviendo nuestros profesores universitarios. Sí, vamos a comenzar un nuevo año escolar, el 2024-2025, y lo primero, el día de ayer, es precisamente la detención de adolescentes. Hay 60 jóvenes, todos adolescentes, tras las rejas, que deberían comenzar precisamente a estar en las aulas a partir de la próxima semana. Y bueno, hablando en términos generales de todos los presos políticos, pero haciendo el énfasis a los adolescentes, porque también tenemos, en el caso de la Universidad Central, la detención de unos jóvenes estudiantes de la Universidad Central y de un profesor de la Universidad Central, que son producto de todos los sucesos postelectorales que hemos tenido en el país. Entonces, la liberación de todos estos jóvenes que están detenidos y, por supuesto, de todos los presos políticos, pero sumado a la grave crisis política y social y económica en la que comienza un nuevo año escolar. Sí, eso me permite, digamos, irme hacia lo que debía haber sido mi primera pregunta, solo que quería consultarte esa curiosidad sobre tu salario como profesora. Hoy observamos en la prensa nacional y mundial y vemos a una oposición que pareciera a lo interno en Venezuela acorralada por la fuerte represión que se desató en el país a partir del 28 de julio. Pero si miramos la prensa mundial, vemos a un gobierno de Nicolás Maduro que está prácticamente acorralado por la comunidad internacional, que le reclama abiertamente que se reconozca o que se presenten las actas, que se dé la información de qué sucedió realmente en las elecciones del 28 de julio. A los venezolanos nos preocupa cómo atender y cómo resolver esta situación. ¿Cuál es la opinión de María Verdeal y de la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo? Bueno, pero también enseñamos que toda esta crisis política precisamente la generó el CNE. ¿Por qué la generó el CNE? Bueno, precisamente por evitar y paralizar lo que son las auditorías postelectorales que tenían que comenzar el día 29 y por dar unos resultados, unos boletines electorales que al día de hoy, el próximo sábado, se cumplen 2 meses y no tienen el respaldo. ¿El respaldo qué significa? La publicación discriminada, estado por estado, municipio por municipio, parroquia por parroquia, centro por centro y mesa por mesa, donde se determine cada uno de los candidatos y de los partidos que postularon su candidato puedan ver y observar cuál fue la votación que obtuvieron. Entonces, esto genera una grave crisis, hay una crisis mundial por la visión que tiene a nivel internacional sobre lo que sucedió en Venezuela, pero la incertidumbre que tenemos los venezolanos por exigir la transparencia y la claridad en los resultados electorales y, por supuesto, en lo que se anunció, que posteriormente fue ratificado por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Es ahí donde nos encontramos. Fuimos a un proceso para precisamente solventar nuestras diferencias políticas de la manera constitucional, democrática y electoral, y hoy el país está sumergido en un grave conflicto que, por supuesto, transversalmente tiene que ver con el tema económico y social de la nación. Ahora bien, si el CNE cerró las puertas, desapareció
se fue como de vacaciones. El tribunal dio una sentencia y dijo que era inapelable y me reservo, las actas quedan a resguardo. ¿Cuál es la salida ahora a este grave problema? ¿Qué puede hacerse para que las instituciones venezolanas operen en la intención de sofocar una crisis que hoy es una crisis política? Pero comienzan a asomar tambores por allí de gente invocando otro tipo de dioses, si me permita que lo digan eso, otro tipo de iniciativa para resolver un problema que debe resolverse, que debería resolverse institucionalmente entre los venezolanos. Bueno, por supuesto que ahí está la expectativa, lo que va a suceder en el país. Por supuesto tenemos una fecha que es el 10 de enero, tenemos lo que significa e imprescindible para poder llevar a cabo lo que pudieran ser manifestaciones pacíficas para seguir exigiendo los resultados, lo cual ha mermado en vista de la represión que ha existido. La detención, hablamos de un gobierno que se jacta de decir que tiene 2.000 presos postelectorales, entre los cuales, como ya lo señalamos al principio de la entrevista, existen adolescentes, estaban adolescentes presos, pero hoy quedan 60, según cifras del Foro Penal Venezolano. Pero además una situación que generar el posible aislamiento del país, porque los gobiernos, tanto afuera como lo que está pidiendo el ciudadano de a pie en Venezuela, es la transparencia y la presentación de los resultados. La misma sentencia de la sala electoral que ratifica lo que había dicho el CNE, le pide al CNE que publique los resultados. Nosotros que debemos tener, por supuesto, creo que hay, y a lo mejor suena duro para lo que es la opinión pública, pero nosotros decimos que hoy más que nunca se necesita estrategia, y se necesita estrategia de parte de los sectores democráticos. Los sectores democráticos no podemos seguir, no es el caso del MAS, pero no podemos seguir en resguardo, le pongo las comillas, y no opiniones, no direccionar lo que puede ser la expectativa que tienen los venezolanos y dejarlos caer en la desesperanza, ya no hay salida, no hay nada que hacer, y bueno, y tenemos que tener 6 años más de un gobierno por parte de quienes están en el poder. Entonces creo que existe actualmente lo que es la falta de coordinación y de coordinación por parte de los sectores democráticos hacia un país que está afectado. María, le voy a pedir que se quede un segmento más con nosotros y quiero dejarle una pregunta para el retorno, y usted ha planteado, no el MAS no está resguardado, el resto de los sectores democráticos están resguardados, digamos, la gente de la plataforma unitaria, dedicados a otras cosas distintas por el temor a ser apresados, es lo que uno observa. Entonces, yo pregunto, ¿hay un modo de presentar un frente ante un gobierno que parece tosudo, inamovible, rudo, como gato herido, como un tigre herido, molesto, porque la oposición ha quedado, digamos, eso que aparecía en la plataforma unitaria, ha quedado reducida a María Corina Machado en un refugio y a Edmundo González Urrutia en el exterior y a los activistas venezolanos en el exterior, pero ningún dirigente político de la plataforma unitaria declara ante los medios de comunicación. Eso demuestra debilidad ante el país. Al retorno con María. Continuamos, mis queridos amigos. Antes de entrar con nuestra invitada, voy a hacer una pequeña referencia, porque un grupo de oficiales, encabezados por el jefe de la región de defensa integral, ha enviado un mensaje al gobierno español, donde resalta las deudas que tiene España con Venezuela por la colonización. Yo le quiero decir al señor general que si bien en aquella época las cosas funcionaban como funcionaban, hay cosas que no me gustan como funcionaban, a España en todo caso le debemos primero el mestizaje. El que usted se llame Hernández Lares se lo debe a su tatarabuelo español. Le debemos nuestra cultura, nuestra religión,
las universidades que había en Venezuela y en América Latina antes de la independencia, los colegios y liceos. O sea, esta gente sigue con una especie de exaltar eso que llamaba Carlos, uno de nuestros grandes escritores liberales. Yo no soy liberal, pero lo he leído muchas veces, aquello del buen salvaje al buen revolucionario. Esta gente sigue repitiendo ese viejo cuentico de que los españoles lo que trajeron fue pobreza. En el nombre de Dios trajeron el idioma, la religión, el tipo de alimentación, las universidades, los liceos, el mestizaje. Dios santo. Hay gente, como decía el viejo Teodoro, bueno, María Verdeales, que tiene que haber conocido a Teodoro. Teodoro decía que esta izquierda borbónica ni olvida ni aprende, y siguen hablando el mismo lenguaje que hablábamos los comunistas en los años 60. María, adelante, te escuchamos. Bueno, dejamos una pregunta en el aire o arrancamos con esta. Como a ti te guste, porque yo no podía evadir el comentario del oficial. Vamos a arrancar con esta porque de verdad que hay que reírse para no llorar, porque yo digo que la izquierda trasnochada, o sea, de verdad que es, bueno, izquierda entre comillas, porque se hacen llamar de izquierda y en realidad son más liberales o más de derecha que a los mismos que señalan. Entonces, mis dos apellidos, Verdial Durán, son españoles, gallegos. Y entonces, lo que significa la migración europea, española, portuguesa, italiana, a Venezuela. Y entonces, bueno, empezamos a sacarnos cuentas desde la conquista de Cristóbal Colón para acá, de todo ese trasnocho histórico que quieren sacar a relucir en nombre de la soberanía, en nombre de lo que es la soberanía de los pueblos. Entonces, bueno, eso de verdad que si no fuera tan grave la situación, uno pudiera reírse de argumentaciones como estas, muy lamentables, por cierto. Muy bien, te escuché. Al tema anterior, bueno, yo creo que todos tenemos miedo. Aquí no es que la cuestión no es de valentía, precisamente. Los momentos críticos que está viviendo el país, no se trata de que yo soy más valiente que otro, que esté a resguardo, que otro dirigente. Creo que lo importante debería ser actuar con inteligencia y de manera coherente. Aquí hubo una votación, se salió del fantasma de la abstención y estamos en una situación de los niveles de conflictividad política que tenemos precisamente por la participación masiva de los venezolanos. De no haber participado masivamente y de haber seguido lo que era la ruta abstencionista, la cual el MAS nunca acompañó, bueno, no tuviéramos mayor discusión en el tablero político. Entonces, creo que los venezolanos que salieron a votar, que salieron del fantasma de la abstención, necesitan también orientación y respuesta por parte de la dirigencia política democrática en Venezuela. O sea que coincides en todo caso, o digamos, lo que puedo traducir es que reconoces que hay en este momento una ausencia de vocería, que no se le puede dejar todo el cuento a María Corina Machado ni al señor Edmundo González Urrutia. Pero permíteme que preguntan acá, ¿quién pregunta acá? Permito, ¿qué futuro le ves a la incertidumbre en el país? Te pregunta Lili Prieto, y pregunta Iris Muchacho algo que nos dice: ¿cuál es tu opinión respecto a la proclama que está ubicando firmas y están acercándose al ingeniero Machado? Realmente a esta pregunta de Iris no conozco el origen de la pregunta, no sé si tú lo conoces, pero el tema de la salida que le preocupa a la señora Lili Prieto, ¿cómo hacer para salir de este problemón en el que estamos metidos? Perdón, no te copié bien la pregunta, pues se oye con distorsión. Sí, la pregunta que te hace Lili Prieto es: ¿cuál es tu opinión? ¿Qué debemos hacer para salir de este problema en el que estamos metidos, que nos tiene con tanta incertidumbre? Bueno, imagínate si yo tuviera la respuesta a esa pregunta, ¿en dónde estaría? Hay en el ámbito político, por supuesto, que tomar decisiones. Hablábamos ahorita de la orientación hacia los ciudadanos que no militan en ningún partido, hacia ese gran número de ciudadanos, millones de venezolanos que salieron a votar y que están en la incertidumbre.
y que están esperando una respuesta, una solución al 10 de enero. ¿Qué va a pasar a partir del 10 de enero? Si no existe lo que señalábamos anteriormente, la inteligencia, la coherencia política, la unidad de los sectores democráticos precisamente para orientar. Tú ves que las manifestaciones fuera del país muchas veces son de mayor cuantía que las que se hacen dentro del país. El día sábado, el próximo sábado, se cumplen 2 meses del proceso electoral, que por cierto han sucedido tantos acontecimientos que parece que hubiese sido pasado hace mucho más tiempo, pero se cumplen 2 meses. Hay una convocatoria de calle para el día 28. Ahora yo me hago la pregunta, que soy dirigente político, imagínate qué queda para el resto de la colectividad, ¿qué se busca con esa manifestación? Hay una convocatoria unilateral solamente. ¿Qué hacen los demás sectores, tanto de la plataforma unitaria como los partidos que acompañamos la candidatura de Edmundo González? Entonces, ese vacío que está presente y que hay que reconocerlo, y hay que reconocerlo no para criticar, hay que reconocerlo para enmendar. Los errores se tienen que señalar para poderlos corregir. Entonces, ese vacío que está presente genera, por supuesto, mayor incertidumbre para el momento de movilizaciones pacíficas dentro del país, que además están garantizadas en nuestra Constitución. Aquí las garantías no están suspendidas. Por eso que el derecho a manifestar está contemplado en nuestra Constitución y debe respetarse. Ya sabemos todo lo que sucedió desde el 29, donde, por cierto, hay que señalar que la mayoría, el 90% aproximado de las detenciones son de personas de los sectores populares del país. Muy bien. María, te agradezco de todo corazón que nos hayas acompañado el día de hoy. Te pido disculpas, pero el tiempo se nos terminó para la... Muchas gracias por la invitación. Un abrazo para ti, un placer haberte entrevistado el día de hoy.